Esto pasó hace unas semanas. Tenía 32 años y había dejado mi trabajo como trabajadora social. Después de una ruptura amorosa, decidí que cuidar a niños sería lo mejor para estabilizarme. Me ofrecí para cuidar a Lucas y Sofía, 2 niños en una casa antigua. La casa era rara, con paredes de madera que crujían y un jardín lleno de maleza. Me sentía inquieta cada vez que entraba. La primera noche me acomodé en el sofá. Los niños jugaban en el suelo, risas alegres llenaban el aire, pero poco a poco sentí que algo no iba bien. Escuché murmullos, como si hablaran de algo que no debía oír. Me acerqué y les pregunté qué decían. Solo se miraron entre ellos y susurraron sobre un lugar que no deberían ir. Pensé que solo eran juegos de niños. Les pedí que se fueran a la cama, pero la inquietud seguía en mí. Después de acomodarlos, me senté en la sala. Entonces, escuché risitas que venían de un cuarto cerrado. Mi corazón se aceleró. No sabía qué hacer. La curiosidad me ganó y decidí investigar, aunque me sentía mal. Las noches siguientes fueron raras. Cada vez que los niños hablaban, lo hacían en susurros. Hablaban de compañeros de juego que nunca vi. Recordé que en mi antiguo trabajo había escuchado sobre las historias de amigos invisibles. Pero había algo en su tono que me preocupaba. Tenía la sensación de que sabían algo oscuro. Una noche, no pude resistirlo más. Decidí bajar al sótano. Abrí la puerta y la oscuridad me envolvió. Sentí un frío intenso en mi espalda. Mi corazón latía rápido mientras bajaba. El lugar parecía estar vivo. Escuché un susurro, pero no era de Lucas ni de Sofía. Era algo más. La sensación se me metía en los huesos, como si una sombra me estuviese observando. En la última noche, todo se volvió aterrador. Mientras los niños dormían, escuché risas suaves, pero parecían más cercanas. Me acerqué al cuarto de los niños, con la respiración contenida. Abrí la puerta lentamente. Lucas y Sofía estaban dormidos, pero el cuarto estaba helado. El aire era denso. Entonces las risitas se apagaron de golpe. Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor y no vi nada extraño, pero en ese momento un susurro resonó en mi oído. ¿Por qué no has venido a jugar? Mi corazón se detuvo. Me di la vuelta rápida, pero no había nadie. El pasillo estaba oscuro y vacío. Una sensación de terror me invadió. ¿Qué era eso? Salí corriendo del cuarto sin saber qué hacer. La casa parecía moverse a mi alrededor. Escuché el crujido de la madera bajo mis pies. Sentí que me estaban mirando, que algo estaba en las sombras. Lucas y Sofía nunca mencionaron a esos compañeros de juego de nuevo, pero yo sabía que ellos lo sabían. Nunca dejé de pensar en lo que pasó esa noche. Algún día, tal vez, volveré a esa casa, pero no sin un miedo profundo en mi corazón. Capítulo 2. Al día siguiente me desperté con un nudo en el estómago. Los recuerdos de la noche anterior aún estaban frescos en mi mente. Los murmullos de Lucas y Sofía, el frío en el cuarto, el susurro inquietante. Intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero las dudas se aferraban a mí como una sombra. Sabía que debía enfrentar la situación, así que decidí hablar con los niños. Esa tarde, mientras tomábamos jugo en la cocina, les pregunté sobre sus compañeros de juego. Sofía, con su voz dulce, me respondió: «Son nuestros amigos, siempre están con nosotros». Lucas la miró, y sus ojos se iluminaban. «Pero no puedes verlos, solo nosotros», agregó, sonando entusiasmado. Eso no hacía más que aumentar mi inquietud. «¿Qué hacen juntos?», pregunté, sintiendo que el aire se hacía más pesado. Lucas sonrió de forma extraña, y luego dijo: «Nos cuentan historias. A veces son divertidas, pero a veces son diferentes». No podía evitar que mi piel se erizara ante la palabra «diferentes». Intenté cambiarlas de tema, llevándolos a jugar en el jardín. Lo que menos quería era que pensaran que estaba asustada.
Mientras corrían, vi el antiguo columpio, moviéndose por el viento. Recordé que había algo extraño sobre la casa, un aire de abandono que nunca había notado. Mientras jugaban, no podía apartar la mirada de la entrada del sótano, que parecía llamarme. Esa noche, decidí que debía volver a investigar. No podía seguir ignorando lo que sucedía en esa casa. Cuando Lucas y Sofía se durmieron, me armé de valor y bajé las escaleras una vez más. Esta vez, estaba decidida a descubrir la verdad. El sótano lucía diferente. La oscuridad parecía más densa y los ecos de mis pasos resonaban de forma ominosa. A medida que avanzaba, recordé el susurro que había escuchado la última vez. Algo dentro de mí sabía que las respuestas podían estar ahí. Miré alrededor y casi podía sentir que algo estaba al acecho. De repente vi algo que me heló la sangre. En la esquina más alejada había un viejo baúl de madera cubierto de polvo. Me acerqué, la curiosidad superando mi miedo. Al abrirlo, encontré juguetes viejos, pero lo que me sorprendió fue un cuaderno desgastado. Las páginas estaban llenas de dibujos. Cada uno mostraba niños jugando con figuras que no podía identificar. Empecé a pasar las páginas, y entonces vi un dibujo que me hizo saltar. Era un niño similar a Lucas, pero con los ojos muy oscuros. En la esquina de la página había un texto. Nosotros siempre jugamos. Casi dejando caer el cuaderno, sentí que alguien respiraba a mi espalda. Me di la vuelta. Y por un instante vi una figura en la penumbra, como si un niño estuviese observándome. Mi corazón se detuvo mientras la figura desaparecía. Corrí hacia la escalera, pero no antes de escuchar una risa suave y distante. La misma risa que había escuchado antes. Al salir, cerré la puerta del sótano de un golpe, sintiendo que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Mientras trataba de calmarme, una idea aterradora me golpeó. Había algo más en la casa que solo Lucas y Sofía. Alguien o algo más estaba esperando a que yo viniera a jugar. No sabía qué significaba, ni qué haría al respecto, pero estaba segura de que no podía quedarme ahí. Algún secreto oscuro oculto en esa casa estaba a punto de revelarse, y yo me sentía atrapada en su trampa. La inquietud regresa con más fuerza. ¿Qué pasaría si toda la noche fuera para siempre? Capítulo 3. La noche fue larga. Me desperté varias veces, el sonido de la casa antigua resonando en cada rincón. Escuchaba crujidos y murmullos que me hacían preguntarme si realmente había algo más en el sótano. La risa lejana aún retumbaba en mi mente, convirtiendo cada sombra en un posible peligro. Al amanecer, decidí que necesitaba respuestas. Era hora de hablar con alguien más. Así que preparé un desayuno rápido y decidí llevar a Lucas y Sofía a la casa del vecino, un anciano que conocía la historia del vecindario. Tal vez él pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Mientras caminábamos, noté que los niños parecían distraídos, murmullando entre ellos en un tono que no podía oír. Cuando llegamos a la puerta del vecino, Lucas retrocedió un paso, como si sintiera una corriente eléctrica en el aire. «No quiero entrar», murmuró, pero Sofía lo tomó de la mano y dijo que todo estaría bien. Su confianza me sorprendió, pero no podía permitirme dudar. El anciano nos recibió con una sonrisa amable, pero vi algo en sus ojos que me hizo sentir alerta. «Hola, pequeños. ¿Qué les trae por aquí?», preguntó. Después de una breve conversación, le mencioné la rareza de la casa que estábamos cuidando. Sus expresiones cambiaron. «Esa casa siempre ha tenido un aire extraño», comentó, su voz temblando. «¿Extraño cómo?», le inquirí, sintiendo que mis pulsaciones se aceleraban. «Antiguamente, los niños de ahí solían jugar con unos amigos imaginarios, pero a veces aquello que imaginamos puede hacernos daño. Los padres siempre hablaban de ruidos en la noche. Un día, esos niños dejaron de ser escuchados.
dijo, con un tono sombrío. Me quedé paralizada. Miré a Lucas y Sofía. Ellos estaban callados, con los ojos muy abiertos, como si estuvieran recordando algo. ¿Jugaban ellos también? ¿Los niños que ya no se escuchan? Pregunté, la preocupación encasillándose en mi pecho. El anciano asintió lentamente. Las historias se narran distintas formas, pero siempre llevan la misma esencia. A veces, los juegos se convierten en algo más oscuro. Sentí que el aire se volvía denso. Estaba clara la conexión entre lo que escuché en el sótano y las historias de aquel hombre. Cuando regresamos a la casa, preparé a los niños para que jugaran en el jardín. Mientras corrían, noté que la luz comenzaba a desvanecerse. La tarde se convertía rápidamente en noche. La llegada de la oscuridad me ponía nerviosa. Con cada segundo que pasaba, el sótano parecía llamarme nuevamente. Decidí comprobar que la puerta estuviera cerrada, pero antes de hacerlo, una risa suave resonó en el aire, como si un niño estuviese justo detrás de mí. Me volví, pero no había nadie. Mi corazón aceleró su ritmo mientras decidía que no podía ignorar eso. Corrí al sótano, la curiosidad y el miedo empujándome hacia adelante. Abrí la puerta con manos temblorosas y sentí que la oscuridad se precipitaba hacia mí como si me atrapara. Bajé las escaleras, dispuesta a enfrentar lo desconocido, pero esta vez no estaba dispuesta a huir. Había algo en esa casa, una conexión que necesitaba resolver. Con cada paso supe que no solo se trataba de los niños, algo más estaba al mando. Entonces, un susurro claro rompió el silencio. Es hora de jugar. Me detuve en seco, el miedo apoderándose de mí. ¿A quién estaba escuchando y qué quería? La creciente intensidad de la presión en el aire me dejó sin aliento. Regresé un paso, pero un nuevo sonido, una risa infantil llenando el espacio, me hizo girar de nuevo. ¿Era Lucas o Sofía? Era un niño que no debería estar allí. Cerré los ojos brevemente, y cuando los abrí, la figura estaba más cerca. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 4. Desperté de repente, sintiendo la humedad fría del sótano abrazándome. La risa seguía, resonando en mis oídos como un eco distorsionado. Abrí los ojos y vi la silueta de la figura más cerca de lo que imaginaba. Era pequeña, como un niño, pero su forma y sus ojos vacíos me hicieron pensar lo contrario. No había luz, solo aquella sombra en la penumbra. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. La figura no respondió. Se quedó quieta, como si estudiara cada movimiento que hacía. No sabía si avanzar o retroceder, pero el instinto me decía que debía salir de allí. La risa se transformó en un murmullo bajo, una especie de canto que no podía entender, pero que lograba meterse en mi cabeza como un sonido repetitivo. Decidí que no iba a quedarme para averiguarlo. Dando un paso atrás, tropecé con un objeto en el suelo que hizo un ruido seco, como un cristal rompiéndose. La figura se giró de repente y su atención se centró en mí. Su rostro se iluminó por un instante, y lo que vi fue una mirada llena de una diversión oscura. Me asusté y el pánico se apoderó de mí. Con un impulso corrí hacia las escaleras, tratando de no mirar atrás. Escuché un ruido detrás de mí, como si algo me siguiera. Mi corazón latía con fuerza mientras subía rápidamente los peldaños. Al llegar al último, cerré la puerta de golpe, tratando de calmarme. Me apoyé contra la puerta, respirando con dificultad. La risa había cesado, pero el recuerdo de aquellos ojos se quedó grabado en mí. Miré a mi alrededor, buscando a Lucas y Sofía. Ellos estaban en el jardín, tan ajenos a lo que había experimentado. ¿Todo bien, tía?, preguntó Sofía con una mirada inocente. Pareces asustada. Tragué saliva y con voz temblorosa respondí. Solo estoy bien. Solo que me he asustado un poco. Los niños volvieron a reír y jugar, pero no podía olvidar lo que había visto.
Me senté en un banco del jardín con la mirada perdida. Necesitaba aclarar mi mente. Entonces un golpe resonó desde el sótano. El sonido fue sutil pero impactante, como si alguien había golpeado la puerta. Mi cuerpo reaccionó inmediatamente, el miedo envolviéndome como una manta helada. «Es solo el viento», me dije tratando de convencerme, pero mi instinto me decía que no era cierto. Con el corazón palpitante, me levanté y me dirigí hacia la entrada de la casa. Cada paso era una batalla contra el terror que intentaba consumir mi valentía. «Lucas, Sofía, esperen aquí». «Sí», les dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Se quedaron mirando, pero obedecieron. Bajé de nuevo hacia el sótano, sabiendo que no podía darme por vencida. Al llegar a la puerta, el golpe sonó nuevamente, más fuerte esta vez. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz resonando en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el silencio profundo que dejó mi pregunta flotando en el aire. Pero en el fondo, sabía que no estaba sola. Me armé de valor y abrí la puerta. La oscuridad me envolvió nuevamente, pero esta vez decidí afrontar lo desconocido. «Si hay alguien aquí, muéstrate», dije, y mi voz fue más fuerte de lo que esperaba. Una risa suave resonó de nuevo, más cerca esta vez. Sin poder controlar mi impulsividad, avancé un paso dentro del sótano. «¿Es esto un juego? ¿Un juego nuevo?», pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz se quebró. Era evidente que tenía que enfrentar lo que había despertado en aquella casa, aun si eso significaba dirigirme hacia algo que no podía entender. Y cuando la risa se transformó en gritos, gritos que venían de múltiples voces, supe que no tenía opción. La oscuridad giró a mi alrededor, y en ese instante comprendí que lo que había despertado no era solo un eco de los niños del pasado. Era algo más, algo que acechaba ahí, esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Capítulo 5. Con el pulso acelerado, avancé un paso más, intentando hacerme a la idea de lo que podía encontrar. La risa se desvaneció, sustituida por susurros entrelazados. Sonidos familiares, pero distorsionados, que evocaban momentos de felicidad y diversión. Aún así, había algo inquietante en ellos, una tensión en el aire que parecía advertirme de que no debía estar allí. Al dar otro paso, sentí la frialdad del suelo en mis pies descalzos. La figura del niño seguía sin aparecer, pero podía sentir su presencia, como un peso en el aire. A través de la penumbra, mis ojos se esforzaron por encontrar una forma definida, pero todo seguía siendo una sombra amorfa. «¿Cuántos hay aquí?», pregunté, sintiéndome ridícula por esperar una respuesta. No obstante, el eco de mis palabras se perdió, ahogado por los murmullos que empezaban a tomar forma. «¿Por qué están aquí?». Justo entonces sentí una brisa helada que pasó a mi lado y el sonido de risas regresó más claras. Resonaban como campanas. Miré hacia los rincones oscuros del sótano, buscando el origen de los ruidos, y, en ese momento, las sombras comenzaron a moverse. Mi corazón se aceleró aún más. Fue entonces cuando uno de ellos se acercó, un niño pequeño, con la mirada llena de curiosidad. No podía distinguir su rostro con claridad, pero me pareció que sus ojos brillaban. «¿Quieres jugar con nosotros?», me preguntó con una voz que resonaba como un eco de tiempos lejanos. «¿Jugar?», me repetí, tratando de absorber la absurdidad de la situación. «¿A qué estamos jugando?». El niño sonrió, pero en su mirada había una profundidad que me hizo estremecer. «Al escondite. La oscuridad siempre es el mejor lugar. ¿Te atreves?». Yo no creo que deba hacerlo», respondí, sintiendo la necesidad de retroceder. Pero la curiosidad, al igual que el miedo, me mantenía en pie. Justo cuando giré la cabeza para mirar atrás, escuché el sonido de cientos de pasos resonando desde las sombras. Una multitud de risas infantiles rodeándome, como un coro de almas perdidas. «¡Ven con nosotros!», gritó una voz un poco más fuerte que las demás, y de repente la atmósfera cambió.
El aire se volvió denso y pesado. Sentí que no podía respirar. No sabía si eran solo los gritos, pero ahora parecían gritos de desesperación, clamando mi nombre. De repente, me acordé de Lucas y Sofía. Si ellos se asomaban, estarían en peligro. Mi instinto maternal se despertó en una fracción de segundo. Con un movimiento rápido, giré sobre mis pies y corrí hacia las escaleras, tratando de ignorar las risas que ahora resonaban como un eco horripilante detrás de mí. Al llegar a la puerta, noté que no se abría. Estaba atascada. «¡No, no, no!», grité, golpeando la puerta con desesperación. Mis manos temblaban mientras intentaba abrirla. «¡Ayúdenme! ¡Déjenme salir!». Las risas se transformaron en una cacofonía de voces que repetían mi nombre, la fuerza y el poder de las sombras sintiéndose cada vez más opresivos. En mi mente solo podía pensar en Lucas y Sofía. Tenía que salir de allí. Entonces, en un acto de pura valentía o locura, dejé de golpear y empujé con toda la fuerza que me quedaba. La puerta cedió un poco, y el pánico me empujó a sacar más fuerza. Con un empujón final, la puerta se abrió, y sabiendo que no podía mirar atrás, corrí por las escaleras, saltando los peldaños con una rapidez frenética. El sótano quedó atrás como un revés aterrador de lo que acababa de experimentar. Instintivamente llamé a Lucas y Sofía antes de que mi mente pudiera cuestionar lo que había dejado atrás. ¡Lucas! ¡Sofía! Mi voz era un grito de urgencia. Mientras corría hacia el jardín, la oscuridad dejó de parecer amable y se tornó aterradora, llenando cada rincón de la casa con un eco ominoso. Cuando llegué afuera, el jardín estaba desolado. Los niños no estaban en ninguna parte. Me detuve en seco, el terror apoderándose de mí nuevamente. «¿Dónde están?», murmuré, sintiendo que la noche comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Entonces escuché aquellas risas otra vez, esta vez provenientes de la casa. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que la maldad tuviera la oportunidad de reclamar lo que ya había perdido. Capítulo 6. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Podía sentirlo en cada uno de mis poros. Miré hacia la casa y el miedo se apoderó de mí nuevamente. Las risas, ahora más estridentes, resonaban como un canto ancestral. Era como si cada habitación estuviera viva, esperándome, retándome a entrar de nuevo. «Lucas, Sofía». Mi voz tembló mientras llamaba. Caminé con paso incierto hacia la puerta, cada vez más consciente de que el tiempo se escurría. La casa parecía absorber la luz, engullendo los colores que una vez la hicieron acogedora. Con un giro del pomo, la puerta se abrió de golpe. Un chirrido sibilante resonó y me hizo temblar, pero ya no había vuelta atrás. Entré con cautela. La penumbra envolvía la sala y las risas se apagaron, como si la casa hubiera inhalado el aire de felicidad. «¿Dónde están?», pregunté en voz baja, esperando que la respuesta llegara de algún lugar. Sentí mi corazón martillar en mi pecho y una gota de sudor me recorrió la espalda. El silencio ahora era más denso que antes. Tomé un respiro profundo y avancé hacia la sala de estar. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas, impidiendo que la luz de la luna penetrara. De repente vi algo moverse en el rincón. Era una sombra. Avancé un paso, pero no era un niño. Era un viejo sillón, sacudido por algo que no podía ver. El miedo me inundó. «Lucas», susurré, apretando los puños, tratando de hallar valor. «Sofía». De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. No era un grito de juego, sonaba a dolor, a terror. Mi sangre se heló. «¿Dónde están?», grité, sintiendo que la desesperación nublaba mi juicio. Llamé una vez más, esta vez con toda la fuerza que tenía. «Lucas, Sofía». Sin saber qué haría, corrí hacia la cocina. Tal vez allí encontraría alguna pista.
Cada paso resonaba como un tambor, y el eco apenas desaparecía antes de que diera el siguiente. Pero no había rastro de ellos, solo un inquietante silencio. Mientras buscaba, el aire empezó a volverse frío, un frío que calaba hasta los huesos. La luz del pasillo parpadeó, y en ese instante pensé ver una sombra moverse por el rabillo de mi ojo. Me giré, pero no había nada. Un sudor frío me recorrió la frente. Justo cuando estaba a punto de rendirme, di un paso atrás y tropecé con algo. Miré hacia abajo y vi una de las muñecas de Sofía, desgastada y sucia. Agarré la muñeca con manos temblorosas. «¿Qué te pasó, pequeña?», murmuré, preguntándome cómo había llegado allí. De repente escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. Estaba segura de que no lo había imaginado. «Ayúdame». Venía de adentro, de un lugar que yo aún no había explorado. Me volví hacia el pasillo oscuro. «¿Qué eres?», pregunté al vacío, con la muñeca aún en mi poder. Sin embargo, la respuesta que deseaba no llegó. Una vez más, necesitaba actuar. Tenía que encontrar a mis hijos. Con la muñeca como un hilo de esperanza, avancé hacia la puerta que llevaba al sótano. La oscuridad parecía estar viva, pulsando como si esperara mi decisión. Sabía que si quería salvar a Lucas y Sofía, tenía que enfrentar lo que acechaba en las profundidades. Al soltar el pomo, la puerta se abrió con un quejido. La oscuridad del sótano me invitó con un aire de desafío y mi corazón latía furiosamente mientras me adentraba en el abismo. «No hay vuelta atrás», pensé, apretando la muñeca con fuerza. Había algo en las sombras, algo que me observaba. La risa en el aire había sido reemplazada por un silencio denso, pero entre ese silencio podía escuchar un ligero sollozo, uno muy familiar, como un llamado desesperado, resonando en las profundidades de mi ser. Capítulo 7. El sótano era un mundo aparte, un lugar donde la luz parecía morir. Con cada paso que daba, el frío se intensificaba, envolviéndome en una niebla que me robaba el aliento. Las paredes estaban cubiertas de sombras que danzaban a mi alrededor, burlándose de mi miedo, pero no podía darme el lujo de rendirme. El llanto que había escuchado me empujaba hacia adelante. «Lucas», llamé, tratando de proyectar calma en una voz que ya temblaba. «Sofía, estoy aquí». La respuesta que buscaba era un eco del pasado, una nota de esperanza. Pero el único retorno que obtuve fue un leve crujido de las tablas del suelo bajo mis pies. El aire era pesado, mezclado con el aroma de algo que no quería identificar. Mi estómago se revolvió al pensar en lo que podría haber allí. Avancé, empujada por la necesidad de encontrarlos. Con la muñeca de Sofía aún en mano, la sostuve frente a mí como un faro en la oscuridad. El llanto se fortaleció, resonando ahora como un coro de ecos, y me llevó más profundo en el sótano. «¿Dónde están, por favor?», susurré, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. La desesperación me empujaba a correr, a seguir el sonido, pero el miedo me anclaba en el lugar. De repente vi una luz tenue al final del sótano. Era parpadeante, como una pequeña estrella rebelde contra la penumbra. Me arrastré hacia ella, doblegando los años de instinto de supervivencia que me susurraban que debía dar media vuelta. En vez de eso, me dejé guiar por el destello. Al acercarme, la luz reveló una puerta que nunca había visto antes, una especie de trampa en el suelo. Al lado vi una pequeña figura en el suelo. Mi corazón se detuvo. «¡Lucas!», grité corriendo hacia él, pero al llegar, la figura se desvaneció en un susurro de humo. Miré con horror mientras desaparecía. Un golpe de aire helado me sorprendió, y el llanto se detuvo en seco. La oscuridad pareció inhalar todo ruido, y un profundo silencio se apoderó del sótano, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Mi pecho subía y bajaba en frenético ritmo mientras miraba la trampa.
¡No, por favor!, grité sin poder contener el pánico. Sin embargo, ese grito se tornó en un murmullo y entonces lo vi. Un par de ojos brillando en la oscuridad, 2 puntos de luz en un mar de sombra. Me quedé paralizada, observando cómo emergía una figura del revés de la trampa. Era una niña, no mucho mayor que Sofía, pero su rostro tenía una intensidad inquietante. «¿Por qué no viniste antes?», dijo con una voz suave pero cargada de una tristeza hiriente. No pude articular palabras. El terror se apoderó de mí mientras el frío a mi alrededor comenzaba a encogerse. «¿Dónde están mis hijos?», logré finalmente preguntar. Cada palabra salía arrastrándose, pesada. La niña sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No están aquí», murmuró. «Ellos deben quedarse». La oscuridad se retorció a su alrededor, y comprendí que el sótano había sido más que un refugio. Era una prisión. Sin pensarlo, di un paso atrás. «¡No! ¡No puedes mantenerlos!». El pánico rebosaba en mi voz, pero antes de que pudiera retroceder más, el lugar se iluminó repentinamente con ruidos y susurros. Esa sombra que me había estado observando emergió de sus escondites, empujándome hacia la fría salida. Era una advertencia, una señal de que enfrentaba algo mucho más grande que yo. «¡Regresa!», clamó la niña. Su voz se entrelazaba con el eco del llanto que había oído antes. Sentí que estaba atrapada entre la búsqueda y la huida, y su grito final resonó suavemente. «No hay salida». En ese momento comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. La figura de la niña se desvaneció ante mis ojos, y el sótano volvió a sumergirse en un silencio inquietante. El pánico erizado corría por mis venas, y mi mente luchaba contra la realidad doblada que enfrentaba. Mis hijos. Había llegado para salvarlos, pero todo se torcía en una pesadilla oscura y retorcida. «¡Lucas! ¡Sofía!», grité, la voz ahogada por el eco de mis propias palabras. La trampa seguía abierta, un abismo que parecía llamarme, pero no podía sucumbir al terror. Mis instintos tenían que guiármelos. Me acerqué a la puerta, el miedo palpitando dentro de mí como un tambor descontrolado. Dar el siguiente paso fue un acto de fe. Imaginaba la risa de mis hijos, sus pequeñas manos aferrándose a las mías, y ahí, en lo más profundo de mi ser, me negaba a dejar que esta oscuridad les robara su luz. Me agaché junto a la trampa. Un olor a humedad y algo más. Algo podrido se cernía en el aire. De entre las sombras, un susurro envolvente se filtró en mi mente. «Ellos son parte de esto ahora». Inmediatamente, una imagen aterradora cruzó por mi mente. Los rostros de mis hijos distorsionados, atrapados en un juego del que no podrían escapar. «¡No!». Mi voz resonó, y con cada grito sentí que una llama de furia vital se encendía en mí. Pero el eco de mi desesperación fue respondido con risas suaves que sacudieron la penumbra, como si el sótano se burlara de mi valentía. Al volverme, vi más figuras emerger de la oscuridad. En ese instante no eran más que sombras. Niños, tantos niños, con miradas vacías y sonrisas enredadas en un velo de tristeza. «Están aquí», dijo uno de ellos, sus ojos reflejando la luz de la trampa. «Sus almas nos pertenecen». «No, no, no. No voy a dejar que esto suceda». Me giré, buscando una salida, cualquier salida. La trampa ahora parecía una boca abierta a la miseria. «Lucas, Sofía, aquí estoy». De pronto, un grito desgarrador atravesó la noche silenciosa. Una mezcla de dolor y terror resonó en mis oídos. Fue un grito familiar, un grito que no me dejaba descansar. «Es Sofía», pensé. «Está cerca. Tienen que estar bien». Tomé una decisión. Corrí hacia la trampa, arrastrándome por los bordes de su oscuridad. Los otros niños giraron, sus rostros transformados en algo que no podía reconocer, como si me siguieran en una danza macabra. Justo cuando estaba a punto de caer, otra sombra emergió.
Esta vez era la forma de Sofía, gritando mi nombre. ¡Mamá! Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¡Sofía! Pero su sonrisa, como la de la niña, no brillaba con inocencia. Había algo más, una necesidad no satisfecha, una atadura. ¡Sofía, ven! Me extendí hacia ella, sintiendo la fuerza de su voz resonar en mí. La línea entre el miedo y el amor se desdibujaba. La oscuridad se agachó a mi alrededor y el suelo comenzó a temblar. Todo se intensificó. Los niños rodearon la trampa. Sus voces se fundieron en un coro. «Espera, mamá», susurraron, y mientras el suelo crujía, la pregunta surgió en mi mente. «¿Qué esperas?» La voz suave de la niña resonó nuevamente a mis espaldas. «¿Realmente crees que escaparás?» Era un reto, un desafío, y en ese rincón oscuro comprendí que el tiempo se acababa. Las sombras estaban dispuestas a tragarme. Tenía que enfrentar lo inevitable. Mi respuesta fue un grito lleno de determinación. «No les pertenezco, no los dejaré». En ese mismo instante, supe que algo iba a cambiar. El sótano rugió, y la lucha por salvarlos se convertiría en la verdad más oscura que jamás había enfrentado. La única salida era a través del corazón mismo de la oscuridad. Capítulo 9. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir la voz de la niña resonar en mis oídos. Era como si la oscuridad hubiese cobrado vida, como si las sombras quisieran atraparme en su frío abrazo. Mis instintos gritaban que debía huir, pero al mismo tiempo había un ímpetu dentro de mí. Un deseo feroz de enfrentar la verdad de lo que estaba sucediendo. ¡No! El suelo tembló violentamente y, en un acto de valentía, me lancé hacia donde había visto a Sofía por última vez. Pero el aire se sentía denso, como si alguna fuerza tratara de succionar mi ser hacia la trampa. A mis espaldas, el coro de risas infantiles creció, resonando como un eco macabro. Pero había algo más. En el caos sentí una conexión con Sofía, como si un hilo invisible nos uniera en medio de esa tormenta oscura. La necesidad de encontrarla me impulsaba a seguir. «Sofía, ¿dónde estás?», gritaba, mi voz rasgada llena de pánico. Un brillo surgió al final del túnel de sombras, una luz tenue que dibujaba contornos familiares. Corriendo hacia ella, cada paso era un acto de fe. El sonido del eco infantil se desvaneció, y mi corazón latía con fuerza mientras la silueta de Sofía se hacía más clara. «¡Mamá!», me llamó una vez más, pero aún estaba lejos, atrapada entre múltiples sombras. Entonces, sin advertencia, el grupo de niños se abalanzó sobre mí. Sus formas eran etéreas, pero se sentía su peso, como si trataran de arrastrarme hacia el abismo. «¡Déjala ir!», un niño gritó, su voz entrelazada con la risa de los demás. «No es parte de nosotros». La ira chispeó dentro de mí, alimentando mi resolución. «Sofía es mía», grité, sintiendo que toda la energía tibia del amor de una madre se encarnaba en mis palabras. «Nos pertenecemos, no sus almas». Con un esfuerzo monumental me abrí paso entre las sombras, deseando que mis manos se convirtieran en aradas, dispuestas a romper sus cadenas. Fue en ese momento cuando vi el rostro de Sofía. Su expresión era desesperada, su risa transformándose en una mueca de miedo. «Mamá, ayuda». La luz brillante en el fondo pareció despertar algo dentro de mí. «Sofía, ven, te estoy buscando». La desesperación era palpable, y mi voz fue un impulso de fuerza. Sin saber cómo, sentí que un flujo de energía comenzaba a liberarse, como si la oscuridad retrocediera ante el poder del amor de una madre. Justo antes de que lograra llegar a ella, la trampa se cerró, aislándonos en una burbuja de tensión. Sofía desapareció de mi vista y un silencio aterrador llenó el sótano. Sentí que el terror se arrastraba a mi alrededor, pero en ese instante comprendí que la oscuridad tenía miedo. «¿A dónde te has ido, Sofía?»,
murmuré, sintiendo que la tensión de la maldad se transformaba en algo tangible. Algo estaba sucediendo y sabía que tenía que decidir rápidamente. Podía quedarme aquí, atrapada en este tormento, o luchar con todo lo que tenía. Fue entonces cuando escuché una voz a mis espaldas, un susurro que heló mi sangre. La oscuridad siempre ganaría. No si yo lo evito, respondí, con una determinación renovada. Entonces respiré hondo y di un paso hacia el centro de la oscuridad, lista para enfrentar lo desconocido. El duelo por mis hijos se volvía más intenso, como una fuerza que empujaba mi corazón hacia adelante. Pero en el fondo sabía que la batalla apenas comenzaba, y esperaba que el amor fuera suficiente para guiarnos hacia la luz. Un sonido repentino me heló. Alguien estaba en el sótano. El aire se detuvo a mi alrededor. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo cómo el miedo apretaba mi pecho. El eco de mis propias palabras resonó por las paredes de concreto, llenando el espacio de un silencio casi abrumador. Entonces escuché el suave murmullo de aquellos niños, sus risas de fondo y ese coro extraño que ya había llegado a temer. El espacio se tornó más frío, y entonces vi esa luz parpadeante en lo profundo del sótano como un faro en medio del terror. El reflejo de una figura infantil resplandecía contra la penumbra. Era un destello familiar, como si deseara atraerme. Luché contra el impulso de correr hacia ella, sabiendo que cualquier acercamiento podría ser un peligro. «¡Sofía, Lucas!», grité nuevamente con la voz desgarrada. «¡Mamá está aquí! ¡Salgan, por favor!». Mis palabras hicieron eco, regresando distorsionadas, como si la casa misma se rehusara a aceptar mi llamado. Pero el clamor del amor se alzaba en mí, una fuerza que necesité usar. Con cada paso que daba hacia la trampa, sentí las sombras agazaparse, lanzando risas burlonas al viento. «¿Por qué no juegas conmigo?», llegó a mis oídos, esa voz suave que atormentaba mis pensamientos. No sabía si era un juego lo que querían o si simplemente disfrutaban de nuestro sufrimiento. La risa aumentó, volviendo a transformarse en gritos desgarradores que retumbaban en el sótano. «¡No!», exclamé con más fuerza que antes. «No son vuestros, son míos». Eché la cabeza hacia atrás, liberando la frustración. La atmósfera era espesa, y las sombras parecían moverse de acuerdo a su capricho, intentándome aprisionar de nuevo. Pero en el fondo había un hilo de esperanza que iba creciendo en mí, el amor por mis hijos y el deseo de liberarlos de esta pesadilla. Cerré los ojos un instante, recordando la calidez de sus abrazos, la forma en que se reían al jugar en el jardín. Este momento de claridad me otorgó una fuerza nueva. Abrí los ojos, y aunque las sombras parecían más intensas, su presencia no era suficiente para detenerme. Avancé, cada paso era una batalla entre el deseo de volver y el impulso de salvar lo que más amaba. Y cuando finalmente llegué a aquella trampa abierta, me agaché. «¡Sofía, Lucas!», llamé con fervor. La luz en el fondo tembló, y en un instante vi la silueta de un niño acercándose, oscuro entre las sombras. Mi corazón dio un vuelco. «¡Lucas!», grité. Alargué una mano hacia él, pero en un parpadeo la figura desapareció y esos ecos con risas regresaron más fuertes que antes. El murmullo de aquellos niños resonaban en mi mente. «Ven a jugar, los queremos aquí». El terror se apoderó de mí mientras el pánico crecía. Una parte de mí temía que ellos pudieran estar atrapados allí en esa oscuridad, perdidos para siempre. «No estaré aquí para siempre», grité. «No me llevarás contigo». Con un parpadeo de determinación, me acerqué más, sintiendo el aire helado abrazar mi piel. El susurro de la niña regresó, y esta vez su tono era más desesperado. «¿Por qué no deseas unirte a nosotros?». «No puedo dejar que eso suceda», respondí, sintiendo que mi propia esencia comenzaba a brillar. «Son mis hijos, y haré lo que sea por ellos».
Con cada palabra sentía que la oscuridad temblaba a mi alrededor. El frío estaba empezando a ceder a medida que avanzaba. La luz delante de mí se volvía más brillante, y en medio de ese abismo lo vi de nuevo. Lucas y Sofía estaban allí, rodeados de sombras en un rincón. «¡Mamá!», gritaron, sus voces desgarradoras resonando en mi corazón. Llegué al borde de la trampa y extendí mis manos hacia ellos. «¡Vengan! ¡Atrapados no están!». Al instante, ambas figuras comenzaron a moverse hacia mí, pero las sombras las atraparon y las alejaron. Un grito de terror emergió de mis labios. «¡No! ¡No! ¡No!». El eco de mis súplicas se intensificó en el aire, y el combate dentro de mí hacía fuego. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvarlos? La oscuridad se sabía fuerte, pero el amor de una madre podía ser un catalizador poderoso. Entonces, en un destello de inspiración, olvidé el miedo y me sumergí en el poder de mi propia esencia. «Lucas, Sofía, lleguen a mí». Todo a mi alrededor comenzó a temblar. Las sombras gritaron en agonía cuando la luz que emanaba de mí se hizo más intensa. «¡Suficiente!», exclamé con un grito que retumbó en las entrañas del sótano. Había llegado el momento de la verdad. Las risas infantiles se secaron de repente, y el frío retorcido se convirtió en calidez. Las sombras comenzaron a desaparecer, devoradas por la luz que se había hecho presente. Con cada onda de brillo, los ecos se desvanecieron, y supe que por fin la oscuridad empezaba a ceder. La trampa, ahora vacía, sirvió como un portal hacia la luz. Extendí mi mano y vi que mis hijos avanzaban hacia mí. «¡Mamá!», gritaron, sus ojos llenos de miedo, pero también de esperanza. Sin pensarlo, les abrí los brazos y los atraje hacia mí, sintiendo su cálido abrazo. En ese momento supe que había ganado la batalla más grande. El amor había vencido la oscuridad. Aún así, en la parte más oscura de mi ser, una pregunta persistía. ¿Realmente habíamos ido? Mientras abandonábamos el sótano, un susurro final flotó en el aire. Siempre habrá un juego. Al dar el último paso hacia la luz, no había certeza de lo que vendría. Pero al menos, por el momento, habíamos escapado. Y aunque aún quedaban preguntas en el aire, sabía que juntos podríamos enfrentarlas. En la vida, en la risa, en la luz, siempre recordaríamos lo que había acechado en la oscuridad.